Bienvenido, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando a un padre y doctor de la Iglesia que vivió entre los siglos cuarto y quinto y fue oriundo de Egipto. Me refiero a San Cirilo de Alejandría. Es conocido, este padre, este gran doctor de la Iglesia, por ser un acérrimo defensor, digamos, del dogma de la maternidad divina de María. Nació en el año 370 y fue proclamado doctor por el Papa León XIII. Pues bien, queridos hermanos, entonces San Cirilo de Alejandría es uno de los padres de la Iglesia más destacados del Oriente cristiano antiguo. Ocupó durante 30 años el Patriarcado de Alejandría, ciudad que en aquel tiempo era un centro de confluencia entre el pensamiento pagano, judío y cristiano, y que tenía una gran relevancia tanto política como eclesiástica en el Egipto romano. Su producción teológica se enmarca dentro del llamado Siglo de Oro de la Patrística. En la historia de la Iglesia, su nombre está íntimamente asociado al Concilio de Éfeso, es decir, al Tercer Concilio Ecuménico, en el que jugó un papel protagónico en la defensa de la fe frente a la herejía nestoriana. Su doctrina cristológica y su estrecha comunión con la sede romana le valieron gran estima por parte de la Iglesia Universal. Hagamos una pequeña pausa y hablemos un poquito del Concilio de Éfeso, ¿no? Donde se definió justamente el dogma de la Theotokos, es decir, María, Madre de Dios, en contra justamente, como está diciendo, de la herejía nestoriana. Probablemente nació en la misma Alejandría. Era sobrino del influyente patriarca Teófilo, quien dirigió esa sede entre el año 385 y el 412, y es conocido, entre otras cosas, por sus fuertes tensiones con San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla. Proveniente de una familia cristiana y acomodada, San Cirilo recibió una esmerada formación según las antiguas tradiciones alejandrinas y frecuentó la célebre escuela catequética fundada por San Panteno y enriquecida por figuras como Clemente, Orígenes de Alejandría, Didimo el Ciego y el gran Atanasio. Sus obras y su acción pastoral evidencian una entrega profunda a la vida sacerdotal y a la formación teológica en los últimos años del siglo IV, una época marcada por luminarias como San Ambrosio, San Dámaso, San Gregorio de Niza y el propio San Juan Crisóstomo. Las bibliotecas de Alejandría le ofrecieron una abundante riqueza manuscrita de las Sagradas Escrituras, mientras que la convivencia tensa entre judíos, paganos y cristianos lo preparó para su futura tarea apologética. La herencia doctrinal de San Atanasio marcó profundamente su formación teológica, haciéndole especialmente vigilante ante cualquier innovación dogmática. Además, la cercanía con su tío, el patriarca Teófilo, influyó fuertemente en su experiencia clerical, preparándolo para las exigencias del gobierno eclesiástico, aunque distanciándose de los aspectos más cuestionados del estilo de su predecesor. En el año 412, San Cirilo asumió el patriarcado de Alejandría, convirtiéndose en la máxima autoridad eclesiástica del Egipto romano. Su extenso gobierno puede dividirse en tres etapas, desde el año 412 hasta el 428, centrado en la organización interna de su sede, del 428 al 431, profundamente involucrado en la controversia contra Nestorio, y finalmente, entre el año 431 y 444, enfocado en restaurar y asegurar la paz eclesiástica en Oriente. Desde el inicio de su ministerio, Cirilo se enfrentó a los nomacianos y a la comunidad judía debido a los conflictos que causaban a los cristianos. Los primeros fueron despojados de sus templos y los segundos expulsados de la ciudad, mientras sus sinagogas eran transformadas en iglesias. Estas decisiones se impusieron incluso ante la oposición del gobernador Orestes. Bien, querido hermano, hagamos una pausa y expliquemos un poquito brevemente cuál era la herejía de los novacianos, ¿sí? Cuál era su error, porque ellos negaban que la iglesia justamente tenga autoridad para perdonar los pecados. Obviamente fue condenado como herejía justamente por el magisterio, ¿no?, de la iglesia, lo que los novacianos defendían o afirmaban. Ya en el año 417 se restablecieron completamente las relaciones entre Alejandría y Constantinopla, deterioradas desde la disputa entre Teófilo y San Juan Crisóstomo. Poco después, en el año 418, el Papa Zósimo comunicó personalmente a Cirilo la condena oficial del pelagianismo.
Fiel a la antigua tradición alejandrina, cada año Cirilo dirigía una homilía pascual a sus obispos sufragáneos y a los fieles de su diócesis. De estas exhortaciones litúrgicas se han conservado 29, correspondientes a los años 414 a 442. En ellas anunciaba la Cuaresma, establecía la fecha de Pascua y ofrecía reflexiones profundas sobre la dignidad del ser humano, la necesidad de mortificación y la lucha espiritual, sin omitir correcciones ni palabras de aliento. Hasta entonces, su actividad pastoral, por muy intensa que fuera, no había sobrepasado los límites de su iglesia local. Alejandría vivía una etapa de paz, con una comunidad floreciente en virtudes. El clero guiaba al pueblo bajo la dirección ejemplar de su patriarca, los obispos egipcios seguían fielmente las orientaciones metropolitanas y los monjes del desierto, distribuidos a lo largo del Nilo, cultivaban la soledad espiritual. Cirilo mantenía un contacto constante con el mundo exterior. Desde Roma, Antioquía y Constantinopla le llegaban casi a diario noticias sobre la situación eclesiástica. Especialmente atento se mostraba a los rumbos doctrinales que podía adoptar el llamado dualismo antioqueno, cuya influencia amenazaba la unidad de la persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ya para el año 428 le llegaron desde Constantinopla noticias preocupantes. Sus representantes en la ciudad del Bósforo le informaron que Nestorio, entonces patriarca de la capital oriental del imperio, había pronunciado y escrito afirmaciones contrarias a la unidad del Verbo encarnado y a la maternidad divina de María. Ante semejante alarma, Cirilo reaccionó con prontitud en su homilía pascual del año 429. Proclamó la doctrina ortodoxa en defensa de la fe, señalando el error sin mencionar directamente al autor. Cito textual, dice, no un hombre corriente, decía, es el engendrado por María, sino el mismo Hijo de Dios hecho carne, y por ello María es de verdad Madre del Señor y Madre de Dios. La difusión de las doctrinas de Nestorio continuaban expandiéndose, llegando incluso a influir en la vida monástica de su propio patriarcado. Informado por los obispos, monjes de la inquietud espiritual que comenzaban a gestarse, Cirilo decidió intervenir con diligencia y rigor. En respuesta redactó una carta dogmática dirigida a los monjes, en la cual, basándose en la Sagrada Escritura y la tradición, defendía con firmeza el título de Teotocos, Madre de Dios, atribuido a María. Envió 2 copias a Constantinopla, todavía sin mencionar explícitamente al autor de la doctrina errónea. Nestorio, al sentirse aludido y herido en su orgullo, se negó a retractarse. Frente a esta actitud, Cirilo optó por escribirle directamente, confrontándolo sin ambigüedades. Cito textual, dice, los fieles y obispo de Roma, Celestino, se hallaban muy escandalizados. Dice, conceded, os ruego, a María el título de Teotocos. No es doctrina nueva lo que os pido profesar, es la creencia de todos los padres ortodoxos. O sea, lo que la Iglesia siempre había enseñado en todo lugar y en todo momento, es parte de la tradición, también la enseñanza de María, Madre de Dios. Por eso es tan importante y por eso San Cirilo la defendió tan profundamente, ¿no? Es parte de la misma identidad de la Iglesia. Ante las calumnias lanzadas por Nestorio, Cirilo respondió con una segunda carta en la que expuso detalladamente la doctrina cristológica de la Iglesia. Sin embargo, Nestorio persistió en su actitud, multiplicando insultos y mostrándose contumaz. Frente a esta cerrazón, el celo pastoral y la caridad de Cirilo lo llevaron a buscar vías indirectas para salvar la unidad de la fe. Escribió a varias personalidades influyentes en su época, al anciano obispo Acacio de Berea, apelando a su autoridad moral ante Nestorio, al emperador Teodosio II, para advertirle sobre los peligros doctrinales de su patriarca, y también a las princesas Arcadia y Marina, así como a las emperatrices Pulqueria y Eudoxia, con el mismo propósito. Por su parte, el Papa Celestino, a quien Nestorio ya había escrito, solicitó información a Cirilo, a quien consideraba un obispo instruido y celoso de la ortodoxia. Cirilo, inicialmente prudente, intentó contener la crisis en su raíz, pero al ver imposible la conciliación, no dudó en enviar a su diácono Posidonio a Roma en la primavera del año 430.
Este portaba un informe detallado de los acontecimientos, un resumen doctrinal con los errores nestorianos, cartas dirigidas por Cirilo a Nestorio a los monjes y a la corte imperial, incluso, al parecer, sus 5 libros contra Nestorio. La respuesta romana fue contundente, un sínodo declaró herética a las doctrinas nestorianas y por mandato expreso del Papa, Cirilo fue autorizado a comunicar oficialmente la decisión. Si Nestorio no se retractaba en un plazo de 10 días, sería excomulgado. Con este respaldo, Cirilo actuó con firmeza, reunió a sus obispos, redactó una carta sinodal y formuló los célebres 12 anatematismos, que Nestorio debía aceptar íntegramente para ser considerado libre de sus errores. Entonces ocurrió un giro imprevisto, el emperador convocó a un concilio general para junio del año 431 en la ciudad de Éfeso. La pregunta es cómo reaccionaría Cirilo. ¿Significaría esto revisar las decisiones ya tomadas por Roma y Alejandría? Cirilo, luego de consultar al Papa Celestino, emprendió el viaje hacia Éfeso. Allí tuvo que desplegar toda su capacidad en el terreno doctrinal, eclesiástico y diplomático. Sin la presencia de los legados romanos, que aún no había llegado, y ante la ausencia deliberada de los obispos de Antioquía, quienes si bien rechazaban la doctrina de Nestorio, evitaban condenarlo personalmente. Cirilo logró finalmente que se dictara la condena tanto de la herejía como del propio heresiarca. No obstante, esto le valió 3 meses de arresto por orden imperial y un duro conflicto con el patriarcado antioqueno. A partir de entonces, la Iglesia Universal reconocería en Cirilo de Alejandría al arquitecto del Tercer Concilio Ecuménico. Y muchas veces es el precio a pagar, digamos, por defender la verdad, el destierro, ¿no? Que sufrió, el rechazo que se sufre, que han sufrido muchos santos, muchos doctores, por defender la ortodoxia de la fe, por defender la fe misma, la verdad de la fe, ¿no? Es el precio a pagar muchas veces. Durante los últimos años de su vida, entre el año 431 y el 444, la búsqueda de la paz eclesial se convirtió en la prioridad fundamental de Cirilo. Buscó la reconciliación con el patriarcado de Constantinopla, la armonía dentro de su propia iglesia, la concordia con los orientales de Antioquía y cultivó una comunión ininterrumpida con la sede de Pedro. Apenas regresó a Alejandría en el año 431, envió cartas de comunión al nuevo patriarca de Constantinopla, Máximo, sucesor de Nestorio, y cuando los antioquenos le pidieron que retirara su anatema, Cirilo respondió con un admirable gesto de humildad y ardor pastoral, dándoles una verdadera lección de caridad y fidelidad doctrinal. Dice Cirilo: estoy pronto a perdonar las injurias de Éfeso, a rechazar de corazón el arrianismo y el apolinarismo, a reconocer el símbolo de Nicea, pero no puedo sacrificar los anatematismos, porque sería sacrificar la fe, condenar el concilio de Éfeso y justificar a Nestorio. Y la verdad siempre tiene que estar primera, ¿no? La verdad siempre es primera, porque la verdad es Cristo. En el año 433, cuando se firmó el símbolo de unión entre la sede de Alejandría y Antioquía, Cirilo se apresuró a manifestar su alegría. Redactó entonces su famosa epístola La Antenturcioli para anunciar con júbilo la restauración de la paz al Papa Sixto III, a Máximo de Constantinopla y a otros obispos destacados. Cirilo falleció en el año 444 y desde entonces la Iglesia Universal lo ha venerado y continúa venerándolo como el santo defensor del dogma de la maternidad divina de María. Pues bien, queridos hermanos, finalmente le pidamos siempre a nuestro Señor la gracia de poder enseñar su palabra y la verdad ortodoxa con fidelidad y valentía, confiando que el premio es celestial. Que así sea. Amén.